Lo que hoy defiendes como verdad absoluta nació de una misma raíz desgarrada y hoy amenaza con calcinar el planeta entero por fe y territorio. Todo comienza con una escena que las tres grandes religiones del mundo reclaman como origen: un hombre, una promesa y una tierra. Abraham no es solo un personaje antiguo, es el punto de fractura sobre el que se levantaron siglos de identidad, poder y confrontación espiritual. La historia oficial lo presenta como el padre de la fe, el elegido de Dios, el inicio de una alianza sagrada que definiría el destino de pueblos enteros. Pero detrás de esa imagen solemne existe una verdad más incómoda. El pacto no unificó, dividió. Desde su origen sembró dos linajes que más tarde serían convertidos en narrativas enfrentadas. La promesa central era brutalmente simple: descendencia innumerable y posesión de Canaán, tierra y sangre, herencia y legitimidad. Nada mueve más la historia humana que esas dos fuerzas. Abraham recibe la garantía de que de él saldrán naciones, y desde ese instante la fe queda atada a la genealogía. No es una religión nacida solo de ideas, es una religión nacida de linaje, pertenencia y derecho histórico. Allí comienza la primera gran tensión: ¿quién hereda realmente la promesa? Antes del nacimiento de Isaac, aparece Ismael, hijo de Agar, la sierva egipcia. Este detalle no es menor. El primer hijo de Abraham no nace de la esposa legítima según la tradición, sino de una solución humana frente a la desesperación por la descendencia. Sara, incapaz de concebir en ese momento, entrega a Agar. De esa unión nace Ismael, el primogénito. La lógica histórica parecería clara. El primer hijo es heredero natural. Pero el relato rompe esa línea y desplaza el peso simbólico hacia Isaac, el hijo nacido después con Sara, llamado el hijo de la promesa. Esa sustitución no es solo familiar, es teológica. Allí nace una herida narrativa que siglos después se transformaría en identidad religiosa. Una rama sostiene que la línea sagrada pasa por Isaac. Otra reivindica la descendencia de Ismael como continuidad legítima de Abraham. No hablamos de un detalle marginal. Hablamos del fundamento con el que judaísmo, cristianismo e islam justifican su conexión con el mismo patriarca. La división no comenzó con Jesús ni con Mahoma. Comenzó en el vientre de una casa partida por la promesa. El judaísmo se consolida sobre la línea de Isaac. De él nace Jacob, y en Jacob la historia se vuelve todavía más intensa. Su nombre cambia tras una lucha espiritual que la tradición describe como combate con un ángel o con Dios mismo. Desde entonces, ya no es Jacob, es Israel. Ese cambio de nombre no es un adorno simbólico, es la fundación de un pueblo. El hombre se convierte en nación. La identidad deja de ser individual y se vuelve colectiva. Los 12 hijos de Israel se convierten en las 12 tribus. Cada nombre es más que un descendiente. Es una estructura política, territorial y espiritual. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín forman el mapa originario de una civilización religiosa. Aquí la fe ya no es solo pacto, es organización histórica. Cada tribu encarna una memoria, una tierra y una función. La señal física del pacto intensificó todavía más esta identidad. La circuncisión no era un simple rito íntimo, era una marca corporal, visible dentro de la comunidad, transmitida de generación en generación como recordatorio de pertenencia. La alianza con Dios dejó de ser solo memoria verbal y se inscribió en el cuerpo. Esto es crucial para entender por qué la identidad abrahámica resistió siglos de dispersión y persecución. La pertenencia no dependía únicamente del territorio, también se llevaba marcada en la carne y en la genealogía. El caso de José introduce otra alteración decisiva. Sus hijos, Efraín y Manasés, son elevados por Jacob al rango de tribus, mientras Leví queda separado del reparto territorial por su función sacerdotal.
Esta reorganización muestra algo que pocas veces se cuestiona. Incluso dentro del relato sagrado, la estructura no fue fija. Fue adaptada, redefinida y reorganizada según necesidades políticas y espirituales. La historia bíblica no es una línea inmóvil, es una construcción en movimiento. Cuando Canaán es conquistada, el reparto territorial se convierte en legitimación divina. La tierra prometida deja de ser promesa abstracta y se vuelve posesión concreta. Este es uno de los puntos más delicados de toda la tradición abrahámica. La fe queda ligada a un territorio específico. Desde ese momento, la teología y la geopolítica quedan unidas. La tierra no es solo suelo, es evidencia de elección. Luego llega la fractura del reino tras Salomón. Año 930. C. El Reino Unido se rompe en dos. Al norte Israel, al sur Judá. La división política reproduce la lógica original del pacto fracturado. 10 tribus forman el reino del norte, mientras Judá y Benjamín sostienen el reino del sur. Más tarde, Asiria conquista el norte y las tribus desaparecen de la historia visible. Nacen así las llamadas tribus perdidas. Este punto ha alimentado durante siglos teorías, búsquedas y reclamaciones identitarias. La desaparición de 10 tribus abrió una herida histórica que jamás terminó de cerrarse. Si la promesa dependía del linaje, ¿qué ocurre cuando el linaje se dispersa y se pierde? La pregunta es devastadora, porque toca el centro de la legitimidad religiosa. El sur, Judá, sobrevive como núcleo identitario. De allí emerge la palabra judío. No es un término casual. Es la consolidación histórica de una parte sobreviviente que termina representando al todo. La memoria de las otras tribus queda absorbida por la persistencia de Judá y Benjamín. Así la historia se simplifica, pero también se estrecha. Durante siglos, el pueblo judío vivió la diáspora. Este periodo es una de las claves más profundas del conflicto moderno. La ausencia de tierra no borró la idea de pertenencia, la fortaleció. Cuando una comunidad es expulsada, perseguida o dispersada, la memoria del origen se vuelve aún más poderosa. Jerusalén dejó de ser solo ciudad y se convirtió en centro simbólico de retorno. La diáspora no fue un fenómeno aislado ni breve. Fueron siglos de exilio, marginalización y persecuciones recurrentes en distintos imperios y regiones. La identidad judía se sostuvo no por dominio territorial continuo, sino por memoria histórica, tradición religiosa y sentido de pacto. Este hecho es central, porque alimenta una narrativa de continuidad. Aunque la posesión física de la tierra se interrumpió, la herencia espiritual jamás fue abandonada. Siglos después, aparece Jesús. Aquí ocurre la segunda gran ruptura de la historia abrahámica. Jesús nace dentro del judaísmo, desde la línea de Judá y el linaje davídico. El cristianismo no surge como religión independiente desde el principio. Nace dentro de la estructura judía como afirmación de que el Mesías prometido ya llegó. Ese es el punto exacto de la fractura. Para el judaísmo, la espera continúa. Para el cristianismo, la espera terminó. Dos lecturas opuestas sobre la misma promesa. La diferencia no es secundaria. Es la línea que divide siglos de teología, poder institucional y expansión global. El cristianismo universaliza la promesa. Lo que antes estaba anclado a linaje y tierra se expande a todos los pueblos. Este movimiento cambia por completo la lógica original del pacto con Abraham. Ya no importa pertenecer por sangre, sino por fe. El pacto deja de ser genético y se vuelve doctrinal. Allí el cristianismo rompe con el núcleo tribal del relato antiguo. Luego llega el Islam en el siglo VII. Y aquí la historia da un giro todavía más inquietante. Mahoma no presenta una religión ajena a Abraham, presenta una restauración. Reivindica el monoteísmo original y conecta su raíz con Ismael. En otras palabras, la línea que había sido desplazada en la narrativa de Isaac regresa como legitimidad final. Esta afirmación no solo reabre la herida original, la intensifica. El Islam sostiene que la línea de Ismael preserva la conexión auténtica con Abraham y que las escrituras previas fueron alteradas. Con esto, la disputa ya no es solo sobre quién hereda la promesa, sino sobre quién conservó la verdad.
Aquí aparece la gran pregunta que muchos evitan enfrentar. Si las tres religiones parten del mismo patriarca, ¿cómo pueden sostener verdades mutuamente excluyentes? No pueden tener razón en sus afirmaciones centrales al mismo tiempo. El Mesías ya vino o no vino. Jesús es Dios o no lo es. El Corán corrige las escrituras previas o no las corrige. La unidad de origen no evita la contradicción doctrinal, la hace más perturbadora. La historia deja entonces de ser solo sagrada y revela su dimensión humana. Una misma raíz fue reinterpretada por contextos distintos, poderes distintos y necesidades históricas distintas. Cada tradición construyó una continuidad que legitimara su presente. La genealogía se volvió argumento, el pasado se convirtió en arma teológica. Lo más incómodo es que el conflicto entre estas religiones no nace de la distancia, sino de la cercanía. No son credos totalmente ajenos, son ramas de una misma historia disputando la herencia del mismo Padre. Esa cercanía vuelve la división más profunda. La promesa de tierra, descendencia y verdad no solo fundó religiones, fundó fronteras mentales. Cada una se presenta como la culminación legítima del pacto. Cada una mira a Abraham como origen propio. Cada una acusa a las otras de desviación o incompletitud. Por eso el pacto de Abraham no fue solo un inicio glorioso. Fue el momento exacto en que la humanidad heredó una fractura que todavía define guerras, identidades y sistemas de poder. Lo que muchos llaman fe compartida es, en realidad, una disputa milenaria por legitimidad espiritual e histórica. La historia oficial lo presenta como el padre de todos, pero la crudeza del relato muestra otra cosa. Abraham no unió al mundo, lo dividió desde la raíz. El siglo XX llevó esta tensión a uno de sus puntos más oscuros con el Holocausto. La persecución sistemática y el exterminio masivo de judíos en Europa no solo constituyeron una tragedia humana de dimensiones estremecedoras, también reforzaron la idea del retorno como necesidad histórica y existencial. Después de la destrucción, la búsqueda de un territorio seguro dejó de verse únicamente como aspiración religiosa y pasó a presentarse como urgencia de supervivencia. En 1948, la creación del Estado de Israel marca el choque directo entre memoria antigua y realidad contemporánea. Para la narrativa judía, esto representó el regreso a la tierra prometida y la restauración de una continuidad histórica interrumpida por siglos de diáspora. Para los pueblos árabes y palestinos que habitaban el territorio, significó desposesión, desplazamiento y ruptura de una presencia consolidada durante generaciones. Aquí el conflicto abandona cualquier posibilidad de lectura simplista. Dos narrativas históricas se superponen sobre el mismo espacio. Por un lado, la herencia bíblica y la memoria del pacto con Abraham a través de Isaac y Judá. Por otro, la continuidad de posesión, residencia y presencia árabe-musulmana durante siglos, asociada también simbólicamente con la línea de Ismael. Lo perturbador es que ambas partes construyen su legitimidad sobre la misma raíz fundacional. El territorio no es solo una franja de tierra, es la materialización del relato de origen. Cada ciudad, cada colina y cada santuario se convierten en prueba histórica para uno y en herida abierta para el otro. Jerusalén resume esta tensión con una intensidad casi insoportable. Para el judaísmo es centro del templo, del reino davídico y del pacto. Para el cristianismo es la ciudad de la crucifixión, la resurrección y el nacimiento de su fe universal. Para el Islam es el lugar vinculado al viaje nocturno del profeta Mahoma y uno de sus espacios más sagrados. Tres religiones, un solo punto geográfico, tres memorias absolutas reclamando el mismo suelo. Las cruzadas medievales fueron una de las primeras manifestaciones globales de esta disputa. Bajo el lenguaje de liberación de Tierra Santa, Europa cristiana lanzó campañas militares hacia Jerusalén y otras ciudades sagradas. No era únicamente fervor religioso, era poder político, control comercial y legitimidad espiritual concentrados en un territorio de enorme peso simbólico. Las cruzadas dejaron una huella profunda porque reforzaron la idea de que la posesión de la Tierra Santa equivalía a la validación de una verdad religiosa.
Si controlas el lugar donde ocurrió el relato sagrado, fortaleces la narrativa que legitima tu fe. Esta lógica continúa resonando hasta el presente. Con el paso de los siglos, el conflicto dejó de expresarse solo en términos religiosos y asumió formas nacionales, políticas y geoestratégicas. Sin embargo, la capa profunda sigue siendo la misma. La tierra prometida continúa operando como símbolo absoluto. La guerra de las narrativas es el elemento más poderoso del conflicto actual. La narrativa judía afirma herencia, continuidad histórica y derecho al retorno. La narrativa árabe y palestina afirma residencia continua, soberanía histórica regional y derecho de permanencia sobre un territorio habitado durante siglos. La narrativa cristiana, aunque no es actor político directo del mismo modo, mantiene un interés espiritual y geopolítico por los lugares santos que constituyen el núcleo de su fe. Lo más inquietante es que ninguna narrativa puede eliminar completamente a la otra, sin destruir también parte de la historia compartida. La tierra es sagrada precisamente porque está cargada de memoria cruzada. Cuando se habla del conflicto árabe-israelí como una disputa moderna, se omite la dimensión simbólica que lo hace casi irresoluble. No es simplemente una cuestión de fronteras dibujadas en el siglo XX. Es la actualización de un relato ancestral en el que dos linajes se perciben como herederos de la misma promesa. La oposición Israel versus Ismael ha sido utilizada como eje interpretativo para explicar el choque entre judíos y pueblos árabes. Aunque la realidad histórica y genética de las poblaciones actuales es infinitamente más compleja, el peso simbólico de esta oposición sigue siendo devastador. Los nombres heredados del relato fundacional siguen organizando la imaginación colectiva del conflicto. La pregunta que surge es brutal. ¿Qué ocurre cuando una promesa divina es utilizada como fundamento de soberanía política? La respuesta está ante los ojos del mundo. Cada concesión territorial se interpreta como traición por una parte y como insuficiencia por la otra. Cada mapa propuesto es leído a través de memorias milenarias. Lo que empezó bajo la tienda de Abraham como bendición de descendencia, terminó convertido en la disputa por uno de los territorios más pequeños y más cargados de significado del planeta. La promesa original, que debía unir bajo un mismo Dios, terminó funcionando como línea de fractura entre pueblos que reclaman ser los herederos legítimos. Por eso el conflicto contemporáneo no puede entenderse solo desde la política moderna. Cada guerra, cada negociación, cada alto al fuego y cada ruptura están atravesados por 4000 años de relato acumulado. El pasado no está detrás del conflicto, está dentro de él. La crudeza final es esta. El territorio más disputado del mundo no es solo un espacio geográfico, sino la tumba abierta de una promesa que nunca logró reconciliar a sus herederos. Lo que debía ser pacto de bendición terminó siendo el mapa de una herida histórica que todavía arde. ¿Es una guerra por tierra? ¿O la prueba de que una promesa antigua jamás dejó de dividir al mundo? ¿De qué lado estás?